Hola a todos, aquí estamos una vez más con este proyecto del Crystal Brush. Aquí tenéis, cómo no, para no variar, más pelaje. Sé que muchos de vosotros vais a estar locos ahora mismo diciendo, ¿otra vez pelaje? Bueno, en este vídeo vais a encontrar ya los últimos detalles de cómo hacer el pelaje, dónde están pues todos esos truquitos, por qué altero cierto color o por qué hago ciertas cosas. Y luego veréis una sorpresita al final que no hemos visto hasta ahora en el Patreon. Así que espero que os sorprenda también. Ahora, si prestáis atención en el vídeo, veréis que empiezo a hacer ya unas líneas muy finitas y, digamos, más controladas. Voy acentuando muchas partes que he considerado que me faltaba algo de información para dar sensación de movimiento o crear un poquito más de luz. Si os fijáis, son ya toques finales. En ningún momento estoy eliminando nada de la capa anterior. Sin embargo, añado ciertas líneas muy finitas, que es lo que va a hacer pues que cree todo ese contraste, toda esa luz o esa sensación de movimiento, ¿no? Y que ciertos pelos pues son un poquito más canosos o altera un poquito la tonalidad. Así conseguiremos esta sensación, que parezca más realista y no tanto pues un dibujo animado, ¿no? No es una superficie plana. Intentamos representar ese material, que es lo más importante. Representar el material y siempre buscar el efecto que deseamos. No todos los materiales son iguales, no todos los pelajes van a ser iguales. Así que nada, siempre lo que recomiendo, buscar información en internet sobre el animal que queréis representar o mirar diferentes tipos. Si estáis pintando pelajes, obviamente, mirar diferentes tipos de pelajes. Pues cómo sería el de un tigre, cómo sería a lo mejor el de un puma, cómo sería el de un, no sé, cualquier otro animal felino que consideréis que puede ser interesante para observar. Y después de tener toda esa información, veréis qué es lo que más interesa, dónde deben ir colocados los cambios de tonalidad, las manchas, si tiene un pelaje más largo, si por lo contrario en algunas zonas lo tiene más corto. Todo ese tipo de cositas son las que ahora vamos a ir representando, vamos a ir ajustando cada vez más. Yo, si os fijáis, en la parte de la cara he ido creando o siguiendo añadiendo más microvolúmenes y algunos pelitos aleatorios para dar sensaciones o de movimiento y pues que se vea claramente que en algunas zonas el pelaje es más cortito que en otras. Todo ese tipo de detalles de información es información extra. Si solamente haces una longitud de pelo, al final todo va a parecer lo mismo. Sin embargo, si alteras esa longitud, el resultado pues va a ser esto, totalmente armónico, digamos. Va a dar sensación, pues como la que veis, más natural. Fijaos que en la parte del morro he utilizado de nuevo más luz. En la parte de lo que sería la ceja, a la del ojo. Si os fijáis, voy creando pequeñas líneas, ahora ya sí que son pequeñas líneas, pero que nos dan muchísima gracia. Nos ayudan a dibujar ya perfectamente la escultura a lo mejor, o crear cierto movimiento. Ahora, si prestáis también atención, veréis que la tonalidad del violeta ha cambiado, le he hecho bastante más cálido. ¿Por qué me ha interesado jugar con este tipo de colores en esta pieza? Primero, porque he estado observando bastantes elfos de este videojuego y he estado mirando también sus monturas y decidiendo pues qué colores me podían interesar. Veréis que esta sale en concreto una ilustración, pero que he alternado o cambiado prácticamente, o he cambiado toda la tonalidad, todo el ambiente, pero siempre he respetado la esencia de estos personajes. Entonces, tanto en su montura como en el elfo me ha parecido muy interesante jugar con sus colores propios y luego, en colores que a lo mejor tenía cierta más libertad, como en este blanco, he decidido añadir pues estos blancos un poquito más verdositos. Si os fijáis, los grises suelen tornar un poquito más a verde y también a naranja. De esta manera conseguiremos ese contraste tan interesante que estamos logrando con el violeta. Y aparte nos ayudarán a redefinir el ambiente donde va a estar la miniatura. Si ya de base partimos con un gris un poco verdoso y el ambiente donde queremos colocarlo está como en una especie de jungla con muchísimo verde, nos va a ayudar a comprender esa luz refleja una vez que tengamos la miniatura terminada. Entonces, si ya desde el inicio vamos en esa dirección, aunque sea con ligeras sutilezas, nos va a ayudar muchísimo más que si por lo contrario hubiéramos utilizado un gris más cálido, a lo mejor con más amarillo. Si lo hubiéramos hecho demasiado azul, ¿vale? Ese gris, seguramente se nos hubiera mezclado con el violeta, ¿vale? Porque ahora veréis que hay muchas de las luces, de las últimas luces, que pues tornan a ese azul violáceo o que tienen bastante más violeta. Aunque ya iréis viendo que voy a ir cambiando absolutamente todo esto luego con el aerógrafo
Y bueno, el resultado inicial pues no tiene nada que ver con el final. Pero bueno, para que sepáis que la elección del color también es importante, no es decisiva, pero si ya buscamos, digamos, ciertos errores que podríamos cometer en el futuro, va a ser mucho más fácil de solucionar. Entonces, siempre que elijas un color, decide qué color va a ser, por qué y hacia dónde va a ir, con qué colores le vas a subir. Si siempre estás haciendo muchas mezclas, a lo mejor esto es muy complejo, pero si sigues los capiconsejos, verás que añadiendo un techo, como siempre explico, digamos que el techo pues tiene bastante más naranja, por ejemplo, pues sabes que vas a ir siempre en esa dirección hacia naranjas. O si tiene bastante amarillito, sabes que va a ir hacia amarillitos. Y en ningún momento va a tener ese azul o ese violeta o magenta que a lo mejor te podría dar problemas en algún punto intermedio o final. Fijaros que voy añadiendo poquito a poco más pelitos. Ya todo esto son pelitos más finitos, ajustando pues lo que veis. Detalles finales. También forzando la luz. Me interesa ya estas luces forzarlas en algunos puntos, no por igual. Este tipo de cositas de pelos aleatorios, totalmente random, me gusta mucho hacerlas porque dan mucho movimiento al pelaje. Da más sensación de esponjoso, de peluche. Veis que sigo insistiendo e insistiendo. Si considero que necesitaba alguna luz más, pues la aplico. No nos preocupamos en ningún momento de si tenemos demasiada luz. Si consideramos que aún todavía le podemos sacar más luz porque queremos representar un color blanco, adelante. Seguimos forzando y ya está. Ya sabéis, chicos, vamos hacia la luz, siempre hacia la luz. Vale, ¿por qué esta elección de violeta y no otra? Un poco con el mismo razonamiento que con el blanco, pero en este caso, digamos que dentro de los violetas podríamos haberlo tirado más a azules, más a magentas, a rojos si queréis decirlo. Podríamos haber jugado con colores más oscuros o más claros. ¿Por qué exactamente esta y no otra? Vale. El violeta, recordar que siempre cuando lo apliquemos en un tema, en un ambiente cálido, si le añadimos un filtro o una luz o una mezcla, si le añadimos amarillo a esta mezcla, el problema es que se nos va a desaturar, se nos va a grisar. Entonces, mantener la intensidad de este color en un ambiente cálido es realmente complejo porque ya el propio color es bastante frío. Si lo tornamos a magentas en algunos puntos, nos va a dar cierta calidez. Y si nos lo llevamos a lo mejor con un naranjita en algunos puntos, también nos va a dar cierta calidez y no se nos va a desaturar del todo, porque no llegamos hasta el amarillo puro. Tiene el naranja ciertos rastros de ese magenta. Entonces nos va a ayudar a crear un pelín de intensidad de color, pero menos. Y lo que sí que vamos a conseguir es ese ambiente cálido. Entonces, ¿por qué este valor de luz y no otro? Si os acordáis, empecé por un color súper oscuro y realmente no sabía hacia dónde iba a llegar. No sabía dónde iba a parar y lo que me interesaba es buscar el ambiente y ese contraste tan bestia que he creado para focalizar la atención en el jinete. Necesitaba que esa elfa luciera muy bien, pero que tuviera también importancia este gatito. ¡Miau! Si no tenemos esa importancia en ambos puntos, al final uno pesa más que el otro y se va la vista a ese sitio y no a ambos. Por lo tanto, cuando tenemos un color frío para movernos a tema cálido como es en este, de primeras ya tenemos un reto bastante grande. Y luego, el no solamente utilizar colores fríos para subirlos, también es otro reto. Aquí veréis que he ido mezclando al inicio con tonos más fríos y luego he ido moviendo en ciertos puntos a tonalidades más cálidas. Veréis que en la zona de la cola o de las patas traseras tiene menos calidez, de hecho lo voy a enfriar luego mucho más, y en la parte central o cerca de la cara o del jinete veréis que ahí sí que meto bastante más calidez, porque me interesa buscar ese efecto, ¿no?, de temperatura. Me gustaba crear o romper esa armonía entre todos los colores, hacer mi batiburrillo de color favorito y sobre todo que tenga cierta armonía y sea atractivo a la vista. Recordar que lo que busco siempre es la estética.
no me preocupo tanto de si la realidad sería así o no. Busco que estéticamente quede bonito y para mí me vale. Siempre digo lo mismo, tenéis que pintar para vosotros y disfrutar pintando. No os agobiéis por si debería ser así o de otra manera. Este tipo de piezas tengo libertad absoluta y como la he tenido, pues he dado lo mejor de mí. Recordad que en esta parte apliqué muchísima más luz, pero ahora si os fijáis ya sí que voy añadiendo micro volúmenes o añadiendo pequeños pelitos en movimiento para crear un pelín más de luz, pero no repinto todo. Aquí podéis ir viendo que ya voy aplicando con la puntita del pincel con mucho cuidadito. Vale, llegamos a esta parte que no la habíamos visto hasta ahora en Patreon. Os voy a enseñar ciertos truquitos con escultura y vamos a ir siempre de temas más básicos a más avanzados. Ir explicando de vez en cuando cositas así sencillas para que os vayáis animando con la escultura y hacer pequeñas conversiones o ir apañando pues algunas cositas como juntas o ciertas zonas que a lo mejor nos gustan porque hay una línea de corte, hay un corte ahí en la escultura que nos gusta o porque simplemente tenéis que sellar alguna burbujita o lo que sea, sellar cualquier cosa. Pues nada, juntamos estos dos componentes, en concreto esta masilla se llama Magic Sculpt o Magic Sculpt y nada, mezclamos los dos componentes a partes iguales y una vez mezclado yo os recomiendo hacer esto, por ejemplo, podéis hacer en el papel o aquí. Como sé que os gusta pringaros mucho, pues lo he hecho de esta manera simplemente como guiñito para todos los que os gusta pringaros. Nada, lo ponemos en la uña del dedo, luego hacemos una pelotita encima del dedo, lo utilizamos con esta lanceta y poquito a poco vamos presionando sobre la zona que queremos aplicar esta masilla. Recordad que lo más importante al inicio es que se quede adherida, lo más pegada posible. Si intentáis ajustar los extremos, ajustar el detalle y demás sin que se quede bien pegada, siempre se va a estar moviendo. Por lo tanto, primero la pegamos bastante bien y luego, si os fijáis, con ayuda de la lanceta, un pincel de goma, un pincel sintético, por favor, vamos ajustando poquito a poco. Para masilla sí que recomiendo utilizar pinceles sintéticos. Esta masilla seca con el paso del tiempo o aplicándole una pizquita de calor. En este caso no apliqué nada de calor y dejé que fraguara con el paso del tiempo, sin más. Las masillas epoxis son bastante recomendables para este tipo de cosas, porque lo aplicas, pega bastante bien, luego se queda súper duro y ya veis que no tiene más misterio. En este caso lo hice porque los ojos estaban pinchados. Quedan muy bonitos en escultura, pero no se pueden pintar. Queda realmente feo cuando pintamos sobre eso. Entonces, como me gusta crear unos ojos bastante chulos, pues he aplicado un poquito de Magic Sculpt. Podéis utilizar Magic Sculpt, podéis utilizar Milliput o otras marcas, siempre que sea una masilla bicomponente.
Hay otras masillas por ahí sintéticas o plásticas que directamente las aplicas, pero yo creo que se trabajan peor. A lo mejor para cerrar, para sillar juntas y cosas así, están bien, pero a lo mejor aquí en la cara no me atrevería a añadirlas. Nada, dejamos ahí que vaya secando con cuidadito y vamos ajustando pues donde nos hemos pasado. Vamos a crear esos perfilados en sombra con la capa base de nuevo, el mismo color que teníamos, no hace falta cambiarlo, para prepararlo para el siguiente vídeo tutorial, para el siguiente pasito. Espero que después de ver este vídeo o estos vídeos de cómo hacer pelaje os resulte muy sencillito y hagáis unos pelajes realmente increíbles. Ya sabéis que estoy aquí para enseñaros todos los trucos que sé y desde luego hacer pelajes o presentaros el Crystal Brush creo que es un lujazo para todos vosotros y espero que lo valoréis y lo disfrutéis un montón. Sé que muchos diréis que la parte del pelaje ha sido muy larga, pero sé que muchos de vosotros alucinaréis con, bueno, viendo todo este proceso. No hemos ocultado nada, tenéis todo el proceso del pelaje y creo que os va a ser realmente atractivo para cuando pintéis. Veréis que se puede pintar perfectamente sin miedo y disfrutando. Así que nada, pintando estas uñitas os dejo. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, viendo estos videotutoriales, viéndonos en streaming, apoyándonos en Patreon. Y nada, muchísimas gracias por todo esto. Espero que sigáis disfrutando mientras pintáis miniaturas. Recordad que siempre os lo digo, es lo más importante, disfrutar pintando, que es vuestro hobby. Así que nada, nos vemos en la siguiente y espero seguir sorprendiéndoos. Chao, chao.